Bueno, bienvenido Darío. Darío Barriera es el vicedirector del ISIR. Diego lo va a presentar brevemente. Sí, brevemente porque bueno, si desarrollamos el currículum de Darío se nos iría el podcast en eso, ¿no? Pero bueno, Darío es uno de los, yo diría, de los historiadores más importantes de su generación. Recientemente ganó un premio muy significativo en Argentina de ensayo histórico. Y bueno, ha trabajado una gran cantidad de temas, así que bueno, para nosotros es un gustazo enorme que esté acá con nosotros y poder empezar esta serie con él, ¿no? Que además tiene una vida para mí en muchos sentidos fascinante. Así que bueno, Darío, bienvenido. Bueno, gracias, al contrario, el gusto es mío y bueno, ojalá no tengan que arrepentirse de la elección para arrancar con el podcast. No, seguro que no. Preguntarte, porque un poco te conocemos, pero también para que lo conozca el público, es justamente de estos aspectos biográficos que los investigadores ponen en juego en función de sus intereses, digamos. ¿Cómo llegaste a la historia y en particular a la historia de la justicia? Bueno, la biografía es una cosa que se resignifica siempre desde el presente, ¿no? Siempre es un acto retrospectivo porque en la medida que vos vas viviendo no sos consciente de que estás escribiendo tu biografía. Uno no vive para eso, uno vive y ya. Lo que sucede es que, claro, a partir de lo que vos me preguntás, hay aspectos, digamos, de mi recorrido vital que se resignifican después de haber hecho algunas cosas recientemente. En el presente. Claro, para mí estaba muy claro que yo quería ser historiador a los 10 u 11 años, pero era una convicción, en todo caso muy íntima, tenía que ver con mis juegos, era historiador o geógrafo, bueno, venía por ahí. Y tenía que ver con lo que a mí me gustaba, que no coincidía exactamente con las cosas que le gustaban a mis padres. Mis padres, como a los padres de muchos de nuestra generación, combinaban una gestión de las infancias, de las adolescencias, que era en muchos aspectos moderna y muy distinta a la que ellos habían experimentado. En ese sentido eran modernas, pero tenían algunos tics que eran inevitables, es decir, querían que sus hijos fueran a la universidad y que tuvieran una profesión como Dios manda, ¿no? Que tuvieran historia. Entonces la intención de ellos desde muy temprano tenía que ver con esto, con poder pagarme o bancarme una carrera universitaria, y esta carrera, en un momento que empezamos a conversar sobre el asunto, era Derecho. Sí, yo en el año 1983 hago los cursillos que se hacían para ingresar a Derecho. ¿Por qué? Porque había examen de ingreso en Derecho, también lo había en Historia, y había que prepararse, es decir, no era seguro que uno iba a entrar a la universidad. Era bastante frecuente que uno viera a un compañero de un año superior del secundario que había hecho el intento y que eso no había salido de todo bien. Sobre todo en las carreras más complicadas como medicina, y Derecho era una de las carreras complicadas. Entonces mis padres averiguan cosas y un poco me impulsan a que haga una preparación en un instituto privado. Me acuerdo del Instituto Galileo Galilei, donde conocí a mucha gente que después fue docente en la época que ya correspondía al alfonsinismo, digamos, después del final de la dictadura. Yo hago el cursillo durante el último año de la dictadura, y en ese curso de ingreso de Derecho conozco a Nani Blanbloquel, que daba las clases de Historia Argentina, y a María del Carmen Vitulo, que daba Filosofía, y bueno, y por supuesto también un profesor de Derecho Civil que era Battisti. Y claro, yo en las clases de Derecho Civil me dormía, pero literalmente. Yo venía desde Maciel, tomaba el ómnibus
muy temprano en la mañana, 5 de la mañana, llegaba, a las 8 empezaba la clase de Derecho Civil y me dormía. Cosa que no me pasaba con la clase de Historia. Bueno, y fue un año en donde yo pude hacer una pequeña trampa y hacer los 2 preingresos. Empecé a trabajarme solo, digamos, la idea de ingresar a Historia y a juntar coraje para comunicárselo a mi viejo, que era la parte más complicada de todo este asunto, decirles a ellos que claro, evidentemente yo no iba a ser un estudiante de Derecho. Te pregunto porque me quedó sonando esta idea de que, este recuerdo de que vos desde muy joven ya tenés esa imagen de que vos querés ser historiador. Sí, muy chico te diría, muy más chico. que muy joven. Bueno, sí, claro. Y en eso, ¿qué imagen tiene un chico de 12 años? 10. Supongamos, claro, sí. 10, de la tarea de hacer historia, digamos. Había 2 cosas. A ver, yo me había fascinado el manual santafesino. Bueno, y el viaje a Callastá. En el viaje de estudio a Callastá. El viaje de estudio a Callastá. Que dijiste, quiero hacer esto. Y yo quiero estudiar esto. No tenía la menor idea de todo lo que iba a tener que hacer. No mirada crítica sobre, no, ni mucho menos sobre el cómo el hombre ha devenido, digamos, sino una cuestión de... No, tenía una fantasía que fue cambiando incluso, porque en la medida en que voy atravesando la escuela primaria y la secundaria y me van interesando otras cosas, por ejemplo, cuando ingresé a la facultad yo pensaba que yo iba a estudiar el sindicalismo durante el primer peronismo, nada más alejado de los temas que después me interesaron. Si uno tiene fantasías en ese momento y esas fantasías sirven como un horizonte, yo quiero hacer esto. También me hubiera gustado mucho, ya te digo, estudiar geografía, pero no. Una cosa. ¿Y en eso no alguno de los profesores que tuviste en el secundario a lo mejor influyó o no? Porque a veces sí, era eso, ¿no? Sí, que hay alguna figura que te acerca a eso o te seduce por algo. Sí. Todas las docentes, incluso las que no daban en la escuela, o sea, tenía una vecina, Marta Yelpo, docente de historia, que para mí ir a conversar con ella era un juego, ¿no? Y todo eso era muy interesante y las profesoras que enseñaron en la escuela también lo hicieron de manera que esto a mí me agregaba pasión y entusiasmo. Pero bueno, ya te digo, lo que tenía que ser en la planificación familiar era, un abogado para ser escribano además, ¿no? Era como todo ese planteo. Y bueno, ya en el ingreso, que en un momento, porque además se superponía con otra cosa, es decir, yo me estaba recibiendo de maestro de música, que me demandaba también otra cantidad de horas. En ese momento uno hacía los estudios en conservatorios particulares desde muy chico, terminé hasta el profesorado. Eso me sirvió mucho porque inmediatamente en el año 84 yo puedo empezar a trabajar, a falta de egresados de escuelas provinciales y nacionales. Cuando vos tenías un título de profesor de piano, teoría y solfeo, y lo validabas ante el ministerio, yo inmediatamente a los 18 años estaba trabajando como docente en la integral de Fisherton, en la medalla milagrosa, y tomaba reemplazos. O sea que vos en el 84, Darío, ya estabas viviendo en Rosario, estudiando historia y siendo profesor de piano. Y dando de música en escuelas y de piano en un conservatorio particular. Sí, porque pobre, no están para defenderse, pero mis padres, una de las cosas en donde digamos, reaccionaron es que, si la carrera no era derecho, el entusiasmo de ellos no era tan significativo. Claro, tuviste que resolver la parte económica. Vamos a decirlo así, me tuve que poner a trabajar inmediatamente. Y el instrumento era el piano. Y el instrumento se consolida cuando en agosto me recibo de profesor, lo puedo validar, y Escarafía, que fue el maestro Escarafía, que fue mi mentor en ese sentido, en ese momento, me dice 2 cosas. Vos tenés que empezar a dar clases, podés trabajar y podés dar clases inmediatamente. Él tenía contactos en el ministerio, te conseguía los reemplazos él, era muy gaucho en ese sentido. Y lo otro que me dijo, que fue una cosa fantástica, y tenés que dejar de estudiar conmigo. Tenés que ir a estudiar piano con un tipo que de verdad sabe y que te va a enseñar todo lo que te hace falta, que es Ricardo Vidal.
Entonces me manda a estudiar con Vidal, pero me manda a la universidad. Y yo no podía más, o sea, era ir a la Siberia, venía a Humanidades, dar clases en Fisherton, en Alberdi. A Vidal rápidamente le dije, mire, maestro, esto para mí es chino, no puedo venir acá, aparte todo el mundo tocaba, así yo no entendía cómo, todavía no entiendo cómo la gente hace para estudiar música en esos lugares que todo el mundo toca al mismo tiempo. Y arreglamos para seguir particular y estudié muchísimos años yendo a la casa de Vidal una vez a la semana y cultivando esa otra parte que ya me venía de muy chico. Yo empecé a estudiar piano a los 5 años, 6 años. Entonces eso me permitió vivir de algo que me apasionaba. No siempre haciendo cosas apasionantes. Cuando vos querés vivir, por ejemplo, de tocar música clásica, tenés que ser un crack. Y no todos podemos ser un crack. Yo estudiaba muchas horas por día, le dedicaba mucho tiempo, incluso hacía esfuerzos fuera en horarios poco comunes, pero no es tan sencillo. Tenés que ser no solamente muy bueno, sino que tenés que ser en muchos sentidos el mejor. Tenés que ser inquebrantable, además tenés que tener los contactos, el talento. Pienso, digamos, desde Rosario además, le agrego una complicación adicional, ¿no? Porque me parece que es un tipo de carrera como en otras profesiones que rápidamente tenés que empezar a viajar. Es una dinámica que es muy difícil de Sí, bueno, lo intenté, pero fracasé muy rápido y eso era muy educativo además porque, digamos, si vos tenés un poco de sensibilidad te das cuenta de que las diferencias son abismales y que para poder vivir de ser un concertista de música clásica, bueno, no iba a ser posible. Ahora, la música no se terminaba ahí, había muchas otras cosas que yo sí podía hacer, tenía mucho oído, tenía mucha facilidad para escuchar algo y inmediatamente tocarlo. Bueno, lo que los músicos llaman en la calle para hacer robos y hurtos, ¿no? Es decir, hacer presentaciones con grupos de música popular y sin demasiado esfuerzo poder tocar 2, 3, 4 horas con una sí, lo hice mucho tiempo, 13 años casi. Lo hice mucho tiempo. Mientras hacías la carrera de historia. Mientras hacía la carrera de historia, naturalmente. Sí. Que como es evidente, no es una carrera con salida laboral sencilla, además de que tardé mucho en recibirme. Esto es otra cosa. La gente que cursaba conmigo normalmente terminaba, pero se recibían de profesores o profesoras y conseguían trabajo en la docencia. Yo ya tenía trabajo en la docencia, pero como maestro de música. Claro, trabajaba en diferentes niveles, jardín, escuela especial. Bueno, tenía mis horarios de trabajo cubiertos, lo otro era un extra, lo de la música era un extra, pero vos tenías que, para trabajar de historia, tenías que tener el título de profe de historia. Y yo ahí la pasé mal, digamos, yo con formación docente la pasé mal. Nunca superé las 2 primeras materias, digamos, adolescencia y aprendizaje no las pude aprobar y nunca me recibí de profesor. Mi título universitario es de licenciado en historia, con una tesis sobre Santa Fe la Vieja, sobre Callastá. O sea, sobre tu fantasía infantil. Sobre la visita al museo. Mirá. Claro, ese es el punto, ¿no? Ahí hubo una resignificación retrospectiva porque tampoco era obvio que yo iba a hacer una tesis sobre eso. Esa fue la tercera tesis que empecé y terminé. ¿La del sindicalismo la llegaste a empezar? No, la del sindicalismo no la llegué a empezar. La primera que empecé tenía que ver con la imagen del gaucho en la literatura argentina, con Maricha Gianni, y Maricha falleció. La segunda no la llegué ni a formular, pero tenía que ver también con los estancieros, los gauchos y todo esto. Y con Nidia Areces, como yo trabajaba de ayudante de cátedra en Colonial, empezamos a conversar y me dice, bueno, ¿y a vos qué te gusta? Y yo empecé a tratar de informarme sobre lo que hacían Nidia, Griselda Tarragón, que
investigadoras de un grupo de investigación, además, que era una cosa fascinante, ¿no? Descubrimiento. Eso era maravilloso. Y bueno, en ese contexto yo me rodeo de esa gente para hacer una tesis de licenciatura y con eso pude recibirme. Pero eso pasó mucho tiempo. Yo me recibí qué bueno que está esto que contá, Darío, porque uno viste que a veces tiende a pensar, ¿no?, los cursos de acción como una cosa que uno planifica y dice, bueno, voy hacia allá, lo tengo claro, y acá, bueno, es muy zigzagueante lo que uno va mostrando, ¿no? Y yo pensaba, ¿en qué momento, si es que hubo un momento, ¿no? Vos dijiste, bueno, cierro la puerta de la música como concepto. Por algún momento, digo, lo habrás hecho, ¿no? Digo, sí. Bueno, esto tengo que dejarlo porque no puedo vivir escindido en dos mundos que tan diferentes, ¿no? Sí. Decir, porque además, digo, no es que son solo un profesor de historia de una escuela, sino que hiciste una carrera académica, bueno, con todos los pergaminos, después que te dedicaste como un historiador profesional a la investigación. Entonces, digo, son dos mundos que en algún momento tuviste que elegir. Sí, tuve que hacerlo. Y no fue fácil ni gratuito, pero la conversación la tuve con mi maestro de música. Cuando yo le planteo a él que en el año 94 que voy a dejar, con el cual todavía me hablo, además lo llamo cada año, lo llamo para su cumpleaños, y una vez o cada año o cada dos nos juntamos a comer. Ya va a ser 30 años que dejé de estudiar con él, el año que viene va a ser 30, desde el año 94. Lo que yo le decía es que no podía llevar adelante, yo no me había recibido de licenciado en Historia, tenía que hacer las últimas materias, el idioma, entregar un seminario que me faltaba, la tesis, bueno, tenía que rendir Historia de España. Entonces, que fue la última materia prácticamente que rendí, una de las últimas, libre. Pero no es en el medio del río, no es que no fue una decisión, por lo que interpreto, no fue una decisión que tuviste que tomar por cuestiones también de energías y de agenda, sino que vos ya estabas llegando al final de la carrera. Pero no llegaba nunca a ese final. O sea, yo había entrado a la facultad en el 84 y te estoy hablando del año 94. Claro, eran 10 años, se habían recibido casi todos mis compañeros. Yo había tenido que abortar el tema de la formación docente porque no lo soportaba, era un problema mío. Y en el 94 yo me quedo a vivir solo con mis dos hijos. Entonces, ahí hay un tema que me obliga también a hacer economía de energías. Claro. Tengo que hacerlo. Y eso me lleva a hablar con Vidal, a comentarle esto. Había cosas muy sencillas, por ejemplo, yo todavía no tenía una computadora, escribía a máquina. La máquina de escribir hacía mucho menos ruido que el piano. Parece una estupidez, sí. Pero yo de noche vivía en un lugar en que no molestaba tanto a los vecinos si yo escribía a máquina como si tocaba el piano. Y las noches empezaron a ser vitales para poder terminar cualquier cosa, preparar una materia, y era imposible durante el día tocar el piano, entre las horas de docencia, llevar a traer a los pibes al jardín y a la escuela, era imposible. Yo estaba muy entusiasmado con un par de grupos de cámara que tenía un dúo de cámara con una flautista, otro con una chelista, tocábamos. Era muy lindo, pero claro, no daba de comer, eso no daba de comer en absoluto. Y había que decidir, y sin el título tampoco se podía hacer nada. Alejandro Ujañán me decía, compañero de muchos años, me decía, no, te tenés que recibir, me insistía mucho, cuando te recibas te va a cambiar todo. ¿Y pasó así? ¿Te cambió todo? Bueno, sí, de alguna manera, pero también concurrieron algunas casualidades. Como vos decías antes, Diego, uno para avanzar tiene que confrontar con otros a veces y concursar en cosas y presentarse a becas y esto. Bueno, por ejemplo, en el año 95 me presento a una beca que era un viaje de estudios a Dinamarca, que la financiaba el Democratic Fund, y era para estudiantes. Bueno, me fue muy bien y pude hacer ese mes, esa experiencia de un mes en Dinamarca, que fue maravillosa en muchos sentidos. Me presenté al Intercampus, el hecho de que había ganado la otra beca me jugó a favor y gané, pero no pude viajar porque había cupos
Entonces el cupo que yo había ganado era como de segunda prioridad. Bueno, pero al año siguiente volví a presentarme y me volvió a ir bien, y coincide con varias cosas. Finales del 96, en noviembre del 96, octubre, noviembre, viene a dar un curso de posgrado sobre minorías Bernard Van Sant. Marín Escarsolio y Nidia Areces me incitan a que lo haga. Yo decía, pero yo no estoy recibido. No importa, vos hacelo igual. Me dieron un buen consejo. Hacelo igual y trata de venir todos los días, porque eran 5 días. Había que pedir licencia en el trabajo, una cantidad de cosas. Muy bien, pegamos muy buena onda con Van Sant, hablamos un montón. Yo había hecho un seminario general sobre la obra de Le Goff. Entonces Marta y María Inés me sugirieron que se lo acercara. Él lo leyó, le gustó, y me dijo, cuando terminó la cena del último día, que yo tenía que irme justamente para tocar en uno de estos boliches donde hacía los extras, me dijo que a la semana siguiente se iba a comunicar conmigo después de que volviera a París. Sí, bueno, se iba a comunicar algún día. Ninguna esperanza, digamos. Ganó la Intercampus en ese mismo mes, y llega un fax a la facultad de parte de Van Sant, haciéndome una invitación si quería ir a París, a la École des Hautes Études, a cursar los seminarios para ver si me admitían para el doctorado. Así que ninguna posibilidad. No estoy recibido. Todavía no estoy recibido. Esto era noviembre. Pasaron cosas además en la familia, cosas complicadas. Ninguna posibilidad. Y se empiezan a acomodar las cosas de una manera un poco rara. ¿Qué quiero decir con esto? La beca a España sale de manera efectiva. En ese momento te mandaban el pasaje cartón, y vos lo tenías que ir a buscar en un sobre a una casa cerca de la terminal de ómnibus, que era como si hoy fuera un DHL, así. Claro. El pasaje viene, yo no me acuerdo mucho de todo eso, porque yo no tenía ni correo electrónico, acababa de tener una computadora. ¿Estamos en qué año? ¿96? 96. Imagínate cuando estamos hablando de esto, yo había escrito mi tesis, la había empezado a escribir en máquina de escribir y la estaba pasando a un Works. Claro. Para rendirla ahí en diciembre, ya estaba terminando. Que no era Word, era Works. Works. En esa época. Works. Una cosa que era fabulosa, una maravilla, ¿no? Era otro mundo. Y bueno, se van dando las cosas, acomodo algunas cuestiones familiares y puedo viajar a Almería, que era la universidad donde me había salido la beca, a finales de enero, ya recibido, y con una suerte descomunal. ¿Por qué? Porque la persona que va a ser tutora de mi estancia en Almería es hoy un querido amigo, era íntimo de Bernard Van Sant, y ya se habían comunicado, entonces entre ellos mismos habían acordado en qué momento de la estancia de Almería yo iba a viajar a París, y se ocuparon de todo. Ahora Van Sant hizo una apuesta grande ahí, o sea, él evidentemente vio algo sí. En ese curso. Bueno, leyó ese trabajo, que se lo pasó a Le Goff. Después Le Goff me recibió y lo comentamos, que yo estaba... Sí, me imagino. Porque es como... aterrado. Sí. Aterrado, pensé que me iba a comer el ogro, ¿no? El ogro visto a alguien, pensé que me iba a comer. Pero no, todo salió muy bien. Y sí, supongo que ahí también me parece que sería injusto olvidarse de que... Yo no creo... ¿Francés? Sí, un poco, pero un poco. Aprendí la mayor parte de las cosas que aprendí en la calle, llegando a París y estando casi 2 meses ahí. Bueno, mejoró mucho la cosa.
La cuestión es que Banzan debe haber hecho la apuesta en función también de los comentarios que le hicieron las colegas en las que él confiaba acá en Rosario, que eran Marín Escarsolio, Marta Bonaudo, Nidia Areces. Por lo tanto, seguramente los comentarios que recibió han sido positivos. Claro. O sea, yo tengo que agradecer que ahí hubo seguramente apoyo de parte de estas maestras. Pero ya te digo, fue buscado porque me presenté a la beca, porque hice los esfuerzos para viajar y todo lo demás, pero hubo también mucho de fortuito. Claro. Y mucho de relaciones, también de poder ir estableciendo relaciones significativas con gente que ya está más o menos trabajando en el mundo académico, digamos. Sí, en la relación fuerte que yo tenía en ese momento, en el 96, mi relación académica fuerte era Nidia Areces. Es decir, era mi directora de tesis, era una persona con la cual yo a la sazón me llevaba muy bien, colaborábamos mucho, yo le tenía mucha confianza a ella y ella a mí. Y Nidia además era una persona que hacía cosas por la gente que trabajaba para ella. O sea, hacía esfuerzos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si ella te recomendaba hacer un seminario, te facilitaba las cosas. Si vos tenías que hacer un esfuerzo por tu lado de pedirte una semana de licencia, bueno, probablemente ella te daba todos los papeles que eran necesarios, y si había que pagar el curso, hasta creo que yo no recuerdo haber puesto un peso, digo. Ella tenía proyectos y apoyaba los viajes a Santa Fe, por ejemplo, los archivos. Bueno, Nidia siempre consiguió auxilio para sus investigadores, y en esto bueno, ya está o no están acá para decirlo, pero Griselda, Tatato, Nora, Peñalba, todos viajábamos a Santa Fe con el auxilio de los proyectos que dirigía Nidia. Y ahí cuando vos dejaste, yo pensaba en 94, hablaste con Vidal, formal, para decirle que ibas a tomar el camino de la historia, sí, de algún modo. Sí. Y ahora estamos en el 96, o sea, relativamente rápido se empezaron a abrir puertas, ¿no? Pero bueno, parece rápido cuando uno mira en el largo plazo, pero cuando estás metido en el año 95, hace unos meses que dejaste eso, todavía no se abrió lo otro. Bueno, no debe haber sido fácil, me imagino. No, y ya te digo, era todo muy picapiedra, además, era todo. Además del esfuerzo, ¿no? Porque yo pienso, digo, de repente te encontrás en París, no sé, digo, yo lo personal, digo, ¿no? El estrés, el miedo a todos desafíos nuevos, digo, no sé cómo lo viviste, o a lo mejor el entusiasmo te llevaba, ¿no? Pero fue un momento muy particular de mi vida, por muchas cosas que no vienen a cuento para un podcast, digamos. Pero no, miedo me daban otras cosas. Miedo me daban otras cosas. Estaba la mar de contento, iba a todos los seminarios que me decían que tenía que ir, escribía todos los trabajos que me decían que tenía que hacer, me leía todo lo que... No me ya iba sintiendo que estaba llegando a ese sueño del pibe de 10 años que se quiere dedicar a eso, digamos. Estaba empezando a hacer lo que quería hacer. Claro. Había empezado con la tesis, Ojo, hay un momento que es anterior, que es cuando yo estoy procesando los temas que trataba el Cabildo Santafesino. Es un capítulo de la tesis de licenciatura, en donde yo empecé a sentir que hacía el tipo de trabajo que quería hacer. No sabía si estaba bien, si estaba mal, pero estaba sintiendo eso. Después lo que pasa es que todo lo demás, el paso del grado al posgrado fue vertiginoso, y el cambio de chip fue impresionante. También es interesante eso, ¿no? El hecho de que te hayas extendido más en la carrera también a veces te da una maduración, porque a veces ahora que los tiempos son más cortos en las carreras, también a veces el paso del grado al posgrado es un poco traumático, uno igual necesita después más tiempo para poder madurar cosas, ¿no? Vos tuviste más tiempo en el grado, pero también en un momento un poco distinto, en los 90 todavía.
Era Pero- terrible, además, para hacer un seminario, por ejemplo, yo hice un seminario general que me llevó 5 años de lectura y escritura, hoy nadie hace, Claro. y está bien lo de ahora, estaba mal aquello. Después pagó, bueno, tuvo su... pero podía fallar. Podía fallar, Claro. claro. Y Darío, hoy en día sos investigador de CONICET, sos vicedirector del instituto. ¿Cómo fue el ingreso a CONICET? ¿Cómo fue que te decidiste? Que en una época que tampoco eran tanto todos los ingresos, eran menos. ¿Cómo fue que surgió la idea? De quién surgió? ¿Si te lo sugirió alguien? ¿O cómo fue que entraste y qué tan fácil fue? Yo me enteré muy tarde de la existencia de CONICET y de que CONICET era una posibilidad. Me enteré tarde y me enteré afuera, te diría. Yo postulé 2 veces para becas doctorales externas, porque yo estaba haciendo el doctorado ya en la École, viajaba cada año y si bien siempre conseguía financiarlo de alguna manera, con una beca doctoral externa hubiera sido mucho mejor. Perdí cada vez, las 2 veces con hoy 2 queridas amigas, las 2 veces con buenas investigadoras que ganaron y que hacían su doctorado afuera también. Bueno, cuando estoy por terminar, la sugerencia empieza a circular entre Marinés y Marta, que prepare, Marinés Carsoli y Marta Bonaudo, ¿no? Que prepare una postulación para carrera. Y la preparo, la tengo lista, viajo a dar la tesis, estoy preparándome en Toulouse durante un largo tiempo con mi traductor, preparando la presentación. Y cuando vuelvo en junio, me quedaban pocos días antes de cumplir 36 años. ¿Junio de qué año fue? Del 2002, que es cuando termino. Bien. Y ahí hay que mandar las cosas y el matasellos tenía que ser anterior al 11 de junio del 2002. Se mandó 2 o 3 días antes y a esperar, porque yo me enteré de que la cosa había ido bien en fines de marzo de 2003. En México, yo ya había conseguido un trabajito en México. Tenía un puesto provisorio, por supuesto, al cual me tenía que decidir y quedarme a vivir ahí y todo lo demás. Y cuando recibo la noticia de que tengo el ingreso a CONICET por correo electrónico, inmediatamente digo, bueno, voy a volver a la Argentina. ¿Y a Historia de la Justicia cómo llegas? Porque Claro. pasaste por la universidad, por la carrera de Derecho, Sí. pero todavía no hubo esa vuelta. Hay una respuesta corta, que es que llegué para poder entender los expedientes judiciales. Yo, trabajando sobre Santa Fe la Vieja, tenía una fuente que era muy útil y que tenía muchísima información, que eran los expedientes judiciales, es decir, actas de juicios conservadas en el Museo Etnográfico de Santa Fe, que era donde íbamos regularmente a levantar fuentes, ¿no? A copiar. Ahí aprendí a leer paleografía, ahí aprendí a entender ese otro mundo que es el siglo XVII. Y bueno, para entenderlos mejor, me di cuenta que tenía que empezar a conocer cómo era el mundo que producía esa fuente. Entonces había que saber otra vez cosas de derecho a las que yo me había negado cuando tenía que entrar a la Facultad de Derecho, y tenía que dejar de mirar con feos ojos cosas que en su momento descarté. Entonces ahí empiezo a acercarme a la producción de Tahuanzuategui, la gente que hace historia de derecho. Bueno, Gabriela de la Corte por entonces estaba haciendo en Barcelona ya sus acercamientos a la antropología jurídica, y me traía, Gabriela, una persona que me ayudó muchísimo, me traía libros acá inconseguibles, y autores que de otra manera no hubiera conocido sobre antropología jurídica. Lo mismo Marinés Carsolio, cuando vio que me interesaba todo esto, me puso al corriente de todas las discusiones que había en la historiografía española sobre esta cuestión. Y bueno, fue un redescubrimiento del mundo del derecho absolutamente fascinante. Y hablo del mundo del derecho cuando en realidad vos me preguntaste por la justicia y yo vivo diciendo que son cosas distintas, ¿no? Pero bueno, para saber cómo funciona el mundo de la justicia, que es donde los jueces hacen cosas, donde se toman decisiones judiciales, donde la gente va a pedir que se satisfaga su derecho, previamente hay que conocer el ordenamiento jurídico y los materiales con los cuales esos jueces toman las decisiones, ¿no?
Entonces fue una vuelta muy feliz y para nada traumática, porque siempre el eje era tratar de entender lo que le pasaba a la gente, no era tratar de saberse las leyes. Ya era menos frío. También hay un hacer cuentas con ese pasado, de resolver algo de esa cuestión, porque era, bueno, sí. Una carrera un poco forzada y ahora lo puedo convertir en un objeto histórico y un objeto de estudio. Sí, sigo pensando que yo, no, y lo hablo siempre con los colegas, yo no soy un historiador del derecho, ni lo quiero ser, ni lo voy a hacer, pero aprendí a valorar lo que la historia del derecho tiene para enseñarnos a los historiadores, que de otra manera no podríamos entender cómo funciona la justicia. Es una cuestión de colaboraciones y de respetar los enfoques, de no pensar que los enfoques correctos son nada más los que nosotros entusiastamente alentamos, sino que también hay muchas cosas que aprender de gente que que practica una disciplina que además es centenaria y que tiene reglas muy claras. Es una historia de textos. A mí no me gusta hacer historia de textos, a mí me gusta hacer historia de personas, de grupos sociales, de sociedades, pero tengo muchas cosas que aprender de una historia de textos. ¿Hay algo de la disciplina de trabajo del músico, del concertista, que te sirvió después en tu carrera como historiador? ¿Pudiste, no digo... Sí, mucho. Claro, porque yo conozco un poco la vida del concertista, digamos, y es un trabajo, son 8 horas, 6 horas, 10 horas de trabajo. En realidad, ahí tengo que bajar las expectativas en esto, ¿no? No es de la actividad del concertista. En realidad lo que a mí me sirvió mucho fueron las enseñanzas de Vidal. Yo no sé si todos los maestros tienen la capacidad de enseñar cosas que sirven para muchas cosas. Por ejemplo, Vidal, una de las primeras cosas que me dijo es: ¿vos cuánto tiempo tocas el piano? Por tantas horas. ¿Y cuánto tiempo te imaginas lo que vas a tocar? ¿Cómo? Claro, me dice, para tocar el piano tenés que usar 4 porciones de cabeza y una de dedo. 4 porciones de tiempo, 4 fragmentos de tiempo para imaginar lo que vas a tocar, y después, cuando tenés exactamente claro qué es lo que vas a hacer, te sentás en el piano, levantás la tapa y lo haces. Entonces, eso te sirve para todo. Estudies historia, hagas literatura, seas mecánico dental, digo, te sirve para todo, que vos tenés que usar lo que vos haces finalmente con los dedos, en nuestro caso escribir. Hay gente que piensa con los dedos, bueno, muy bien, los felicito, yo no puedo, yo necesito pensar con la cabeza y después sentarme y soltar el chorro, ¿no? Era la misma pregunta que Diego, ¿qué te había enseñado la música para una carrera de investigador? Bueno, y lo otro, pero hay más cosas. Eso es lo que me enseñó Vidal. La música, en todo caso, sí me enseñó otras cosas, que es a cantar, digamos. Ajá. A cantar, no porque yo cante bien, a cantar con las palabras. Vos no podés escribir las cosas, no le podés pegar patadas en los ojos al que está leyendo. De la misma manera que cuando estás tocando música no le podés raspar, tu función no es rasparle una lija y una madera al lado. Tenés que tratar de ser alguien que provoque algún tipo de placer. Claro, digamos. Un buen comunicador de música. Y hay gente que dice, y yo respeto porque también son posiciones, yo no escribo, usan la frase de Art, ¿no? Yo no escribo ni gramática ni ortografía, yo escribo ideas. Está bien, me parecen, pero después hay que trabajar. En todo caso, eso es lo otro, la disciplina del trabajo. A mí ningún texto me queda bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ninguno. Es más, podríamos decir ningún texto me queda bien y ya está. Pero si alguno queda más o menos presentable es porque tiene mucho retrabajo encima. Y a diferencia de la música, que cuando vos te subís a un escenario, tocaste
y salió bien o salió mal, la producción de un texto te da muchas oportunidades, hasta el deadline, digamos, de que vos corrijas los errores que cometiste. No es tan trágica como la actividad de músico o como la del futbolista, que pateó el penal, lo erró y ya está. Vos tenés la ocasión de corregirte. Me quedé pensando eso que decías de que, bueno, CONICET no aparecía como una opción, ¿no? Quienes, digamos, ya empezamos nuestra carrera después del 2003 con una política ya de apertura, es como que, bueno, apareció eso en el horizonte como una posibilidad concreta, ¿no? Real. Claro, en ese momento, en los 90, era otro universo totalmente diferente, ¿no? Sí, CONICET era una estructura que para nosotros era una suerte de elite a la que no teníamos acceso, o quienes tenían acceso tampoco eran muy generosos comunicando cómo era. Claro. Era un poco cerrado, y a mí me parece que eso ha cambiado mucho, y cambia justo en el momento en que yo recibo la noticia del ingreso, porque cuando yo postulo es todavía el gobierno de Duhalde. Incluso cuando regreso al país, todavía no había asumido Néstor Kirchner. Entonces el cambio brutal que hay a partir de ese momento, es decir, el enorme ensanchamiento y progresivo, ¿no?, de lo que es el sistema científico de la Argentina, el CONICET en particular, pero no solamente, porque también las universidades empiezan a tener otro rol más activo. Y bueno, claro, empiezan a aparecer cosas que ignorábamos, es decir, la posibilidad de vivir de la investigación. Impensable, pero no 20 años antes, 2 años antes era impensable. Sí, yo que entré en la facultad en el 98. ¿No? Claro. También era impensable esa opción. Ninguna posibilidad, es decir, ¿cómo íbamos a...? Y eso, bueno, transformó muchas cosas, transformó esta idea de que yo te decía, al principio les decía, bueno, una carrera sin salida laboral. No, el CONICET se terminó transformando en una especie de posibilidad de salida laboral, y es más, cuando se retraen fuertemente la cantidad de becas y de ingresos durante el gobierno de Mauricio Macri, esto es una cosa que por suerte molesta a mucha gente. ¿Por qué? Porque entre 2013 y 2015 esa estructura no había hecho más que expandirse. Y fíjate con qué poco tiempo, en 12 años, se había consolidado la idea de que ese crecimiento no había ninguna razón para detenerlo, que es muy virtuoso, digo, que eso se ha instalado en la sociedad. Pero bueno, después hay que acordarse a la hora de elegir los gobiernos, que son los que ejecutan las políticas de Estado. Sí, a veces el riesgo de naturalizar demasiado esa situación, ¿no? Está bueno recordar que en realidad esa expansión, ensanchamiento del sistema científico es bastante reciente, ¿no?, en la Argentina. Es muy reciente. En lo que fue mi época de estudiante, eso no estaba ni en los planes. Sí. Que por supuesto no implica no ver lo que falta, los problemas y demás, ¿no? Pero sí tener una conciencia de que efectivamente ese cambio estructural, más allá del esfuerzo, la voluntad, la suerte individual, sin esas condiciones generales es muy difícil, ¿no? Sí, y además yo estaba haciendo una estancia en México, y eso me contrastaba mucho, porque el sistema universitario de investigación mexicano, del cual los mexicanos por supuesto se quejaban mucho, tenía un tamaño 25 o 50 veces mayor al nuestro. Eso quiere decir que cuando aquí nosotros éramos 5, 6 o 10 los que peleábamos por una beca, los mexicanos eran 250 los que peleaban por 50 becas. ¿Qué es lo que pasó después acá? Cuando hubo inversión, cuando hubo dinero para convocar a becas, a ingresos, etcétera, bueno, empezaron a aparecer los candidatos y las candidatas. Esto es así, y un sistema científico con mucha inversión crece, está probado. Bueno, y para ir cerrando, te propongo, Darío, que pensando en toda tu trayectoria,
tu vida, la parte académica, cómo llegaste a ser investigador, que pienses en 3 palabras, quizás pueden ser nombres de personas o cosas o situaciones que puedan representar tu trayectoria. 3 palabras, 3... Qué difícil. ¿Qué fueron fundamentales para que vos puedas lograr hoy tener una carrera científica? Y yo estoy pensando en las 300 palabras que voy a dejar afuera. Ese es el problema del principio de cualquier elección. Hay una palabra que me ayudaría a no invocar nombres. La palabra es ayuda. Yo recibí mucha, pero mucha ayuda de mucha gente en distintos momentos de la carrera. La otra palabra es, se puede entender muy mal, pero yo creo que no hay otra manera de decirlo. La otra palabra es disciplina. Sin eso no vamos a ningún lado. Digamos, hay que tener confianza en que una relación disciplinada con el trabajo que uno hace a la larga trae buenas. Y la otra, yo te diría que tiene que ser, no estoy seguro, pero entre amor y pasión. Y no estoy seguro porque, bueno, como a todos nos pasa cuando somos jóvenes, eso se confunde, después se va poniendo más claro, pero son necesarias las dos, digamos. Ahí te pido que me hagas un descuento, digamos, y que pueda poner las dos, porque si vos no amás, digamos, lo que haces, también se te complica mucho, y ese amor en muchos momentos tiene que ser pasional. Porque si no nos explica cómo haces, digamos, para llegar al final de cosas que, por ejemplo, son para el común de los mortales absolutamente inútiles o prescindibles. Y mucha gente tiene una vida maravillosa y jamás leyó ningún texto de historia de la justicia o de historia en general. Y sin embargo uno ha puesto un montón de tiempo y de pasión y de disciplina y ha recibido mucha ayuda para escribir una cosa en la que cree, digamos, y que cree más allá de que le vaya a dejar una ganancia al editor o que vaya a tener una buena recepción por la crítica. Entonces, sin estos elementos, me parece que no se explican mucho las trayectorias, y no solo la mía. Cada uno elegirá sus palabras, pero me parece que en trayectorias que tienen algún grado de consolidación siempre hay, para identificar ayudas, siempre hay disciplina, y detrás de eso hay alguien que ama y muchas veces ama apasionadamente, digamos, aquello que hace, si no, no se puede. Bueno, buenísimo, Darío, me encantaron las 3 ideas. Así que te agradecemos mucho por tu tiempo y por compartir con nosotros toda tu experiencia. Bueno, no, gracias a ustedes y perdón por ser tan larguero en las respuestas. No, estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo, así que... Muchas gracias.